Hoy vamos a seguir hablando acerca de cuarto de guerra, pero hoy vamos a estar hablando de una parte muy importante. Quiero que me acompañen por favor a Efesios capítulo 1. Vamos por favor a Efesios capítulo 1, versículos 4 al 7. Amén. El tema de esta mañana tiene por título, escuchen bien, hijos o esclavos. Hijos o esclavos. Dígale a alguien en esta mañana, hijo o esclavo. Son dos cosas muy diferentes. Hijo o esclavo. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 7. ¿Cuántos lo tienen ya? Si usted no trajo Biblia, puede compartir con el que está a su lado. Si el que está a su lado no le comparte, puede prestar atención a la pantalla. Hay dos pantallas allí, van a poner los textos. Y si el que está poniendo los textos de pronto se queda dormido, ¿sí? A veces pasa, no en esta iglesia, en otras. Entonces usted puede comprar una Biblia, ¿cierto? Es bueno comprar una Biblia, es bueno tenerla. Si usted de pronto tiene la Biblia en el celular, puede guardar el celular y prestar atención a la pantalla, porque de pronto mirando el celular lo empiezan a saludar en el culto. Justo el que no lo saluda hace como 10 años, lo saluda en el oiga hermano, ¿qué más? ¿Qué cuenta? No, hay que contestarle, me debe una platica, venga, hay que contestarle. Eso fue el Señor que me lo puso a hablar. Entonces usted mejor guarda su teléfono y presta atención a la pantalla o trae la Biblia. ¿Sí? ¿Sí la ven? Llena de hojitas, ¿cierto? Vamos a hacer esa campaña porque algunos no prestan atención al culto por mirar el teléfono. Y el Señor le va a hablar, pero no por su celular. Amén. Amén. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 7. Dice la palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Muy bien. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de que si somos esclavos o si somos hijos. Por lo general, ¿cierto? Las personas se acercan al Señor, pero no siempre se acercan de la manera adecuada, creyendo que Dios está tan lejos que no lo puede escuchar, o creyendo, ¿sí?, que no somos lo suficientemente buenos, que además jamás lo vamos a hacer, para poder tener una relación con Dios. Entonces, por lo general, siempre se vive, aún estando en la iglesia, muy lejos de la presencia de Dios a como deberíamos estar en realidad. Por eso nosotros vamos a estudiar en la palabra algunos aspectos importantes acerca de si somos o no hijos de Dios. Y todo empieza con una elección. ¿Con una qué? Elección. Usted y yo no éramos hijos de Dios en otro tiempo. Tuvimos que ser adoptados, tuvimos que ser escogidos. ¿Cuántos sabían que son escogidos? Que son adoptados. Una de las diferencias entre un hijo que nace de una manera natural en un hogar a un hijo que es adoptado es que el hijo que nace de manera natural en un hogar no se puede escoger. Así como vino, así llegó. Muy lindo o muy feo. Así llegó, no lo puede cambiar. ¿Me estoy haciendo entender? Pero la gran diferencia entre un hijo que es adoptado es que hay primero una elección. Quiere decir que el adoptado es escogido. Usted y yo, por eso estamos hablando de eso, hemos sido adoptados. ¿Me están escuchando? Para ser hijos de Dios, porque antes no lo éramos.
Por lo general la gente normalmente en la calle dice, ay, pero es que todos somos hijos de Dios. Yo he escuchado a unos que le dicen a uno, yo soy hijo de Dios, y están metiéndose su marihuana. Es que yo soy un hijo de Dios, espéreme un momentico. Y se fuma su marihuana y es un hijo de Dios. ¿Sí? Otros que están borrachos y dicen, pero es que yo soy un hijo de Dios. En otras palabras, aquellos que están convencidos de que no importa cómo vivan, siguen siendo hijos de Dios. La Biblia habla de que es todo lo contrario. No, Señor, no todos somos hijos de Dios. Hasta que usted y yo no tomamos la decisión de recibir esa adopción. Usted y yo fuimos escogidos, elegidos de entre mucha gente para ser hijos de Dios. Para ser hijos de Dios. Por eso acá en Efesios está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso y le dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Imagínense desde cuándo viene esa elección. Una elección que algunos la pueden describir como una predestinación, ¿sí? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Muy bien, dejémoslo hasta ahí. Si usted va a Jeremías capítulo 1 versículo 5, usted va a encontrar un texto que estábamos estudiando esta semana, creo que en la oración de madrugada, donde Jeremías recibe una palabra donde el Señor le dice, le hace un llamado. ¿Alguien sabe lo que le dice allí? Cultura general bíblica. Se nota que están leyendo mucho la Biblia. Vamos a leerlo ahí rápidamente, no hemos ni siquiera entrado en el tema. En el versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Le está diciendo a Jeremías, antes que nacieses, ¿qué le dijo? Te conocí. Ojo con eso, porque el Señor lo conoció a usted y me conoció a mí antes de nacer. Ya había puesto sobre nosotros una elección, nos había elegido para que fuéramos sus hijos. Una cosa es que nos haya elegido, otra que nos obligue. Son dos cosas diferentes. ¿Me hago entender hasta ahí? Somos hijos cuando aceptamos esa elección, esa adopción del Señor y tomamos la decisión entonces de seguirlo. Entonces ya dejamos de vivir de cualquier manera y vivimos para agradarlo a Él. Si usted lee en el Salmo 139, versículo 16, David hace una declaración y dice, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Mejor dicho, en otras palabras, usted en esta mañana es una persona privilegiada, porque está sentado al lado de gente que ha sido escogida por Dios. No porque yo lo diga, sino porque lo dice la Biblia. Usted aquí no está sentado al lado de gente que ha sido un accidente, un error del destino, ¿sí? O como les dicen algunos en su casa o a raíz de una situación, no es que tú no debiste nacer, eres un error. Pues quiero decirle que para el Señor no hay errores, hay propósitos, y usted es un propósito viviente del Señor. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Hay una elección antes de todo. Mientras estábamos allá en el mundo, viviendo en el pecado, sin respetar a Dios, intentando conocerlo de cualquier manera, ¿sí? Allá el Señor nos escogió y nos trajo para Él. En San Juan capítulo 15 versículo 16 dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí. Vean que solamente estamos hablando de una parte y apenas estamos en la introducción. Hemos sido elegidos por el Señor. Usted no es un accidente, ni lo que le ha pasado, ni lo que ha vivido, ni es un error en este mundo, ni es una persona sin rumbo, sin dirección, sin propósito y no sabe qué hacer en su vida. No. El propósito suyo, ¿dónde está? En la presencia de Dios, porque Él fue el que lo conoció antes de fundar este mundo y ya tenía para usted algo preparado. En otras palabras, ya había bendición para nosotros antes de nacer. Solo una persona ha sido bendecida así. Eso es lo que está describiendo la palabra. Habiendo tanta gente en esta tierra, el Señor le plació haberlo escogido a usted, haberme escogido a mí. ¿Nos escogió porque somos lo mejor? Pues uno a veces como que lo duda, ¿cierto? ¿Nos escogió porque somos los más lindos? Bueno, pues yo no sé a ustedes, ¿sí? Pero vea que el Señor lo que está hablando, el versículo 5 de Efesios, dice,
nos escogió para que viviéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Usted y yo fuimos adoptados por medio de ¿quién? De Jesucristo. Quiero detenerme ahí un momento. Nosotros, para poder recibir esa adopción, es por medio de lo que Jesús hizo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, porque de otra manera el pecado impide que yo me acerque a Dios. Cuando recibo a Cristo, el pecado en mí es quitado, porque recibo el perdón. Él pagó el precio por mi pecado y puedo acercarme libremente a Dios como un padre. Oiga bien, ¿como un qué? Como un padre. Como un padre. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuenta una historia que una pareja se iba a ir para un crucero. ¿Cuántos les gustan los cruceros? ¿Sí? En mi último crucero a Bogotá, no, eso no es un crucero, ¿cierto? Cuenta una historia que una pareja se iba a ir para un crucero. Empezaron a ahorrar todo lo que tenían para poderse ir al crucero. Pagaron el viaje y ellos se reunieron y hablaron, bueno, tenemos plata para el viaje, ¿sí? Vamos a ir en el crucero, pero no tenemos plata para pagar esa comida tan cara, ni para que paguemos allá para de pronto algún juego o pagar para la piscina, no tenemos más plata. Entonces, mija, aliste comida. Y así fue. Ellos alistaron las maletas, pero también alistaron comida para el viaje, para todo el viaje alistaron comida. Y se fueron al crucero y casi no salían de su habitación, porque allá tenían todo, porque no podían salir, porque no tenían ¿qué? La plata, no tenían dinero para comprar la comida, no tenían dinero para disfrutar de nada. Cuando acabó el crucero, ellos se enteraron de la triste noticia de que cuando pagaban los boletos del crucero, todo estaba incluido. Y ellos estaban en la habitación comiendo los sándwiches y la comida que llevaban, porque no se habían enterado. Así existe mucha gente que son hijos de Dios, pero jamás viven como un hijo de Dios. No saben lo que es vivir como un hijo de Dios. Les dieron el boleto del crucero y siguen en la habitación comiendo porque les da pena de ir a sentarse a la mesa con el Padre. En esta mañana vamos a hablar de eso, de quién es verdaderamente un hijo. O si no eres hijo, eres un esclavo, aunque también habla de siervos, pero o somos hijos o somos. Uno de los daños más grandes que hace el pecado en nosotros es distorsionar la imagen de Dios en nosotros, haciéndonos creer que somos criaturas sin importancia en una creación tan grande y maravillosa, impidiendo que podamos disfrutar de una relación plena con Dios. El pecado nos lleva a pensar, yo no merezco, yo no puedo, qué vergüenza, Dios sí me escuchará, pero es que yo he hecho cosas terribles, yo no creo que Él me vaya a perdonar. Impide que nosotros podamos disfrutar una plena relación con Dios, no por parte de Él, sino más bien por nuestra parte, que no logramos entender, oiga bien, cuál es nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. ¿La verdadera qué? Identidad en Cristo. Ese día vamos a ver en la palabra algunas verdades que alimentarán nuestra identidad para poder acercarnos libremente a la presencia del Padre y disfrutar de los beneficios que me corresponden como hijo de Dios. San Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta semana en el spa se estaba tratando un tema del poder del nombre de Jesús. No sé si en todos lo trataron, pero era el tema de esta semana. Y una de las partes importantes del poder que hay en el nombre de Jesús es entender que como hijos de Dios tenemos una autoridad, cosa que no logramos entender porque ni siquiera logramos acoplarnos a la idea de que verdaderamente somos hijos de Dios. Por eso en esta mañana estamos hablando de eso. ¿Eres hijo o eres qué? Esclavo. ¿Esclavo o hijo? Juan capítulo 8 versículo 31 al 36. Juan capítulo 8 versículos 31 al 36.
San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36. Ahora sí entramos en el tema. Lo primero que vamos a ver en esta mañana: no fuiste creado para ser esclavo. Diga, no fui creado para ser esclavo. Fuiste creado para ser ¿qué? Hijo. Hijo. ¿Para ser qué? San Juan 8, 31 al 36. ¿Cuántos lo tienen ya? Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, lea conmigo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Es esclavo del pecado, o esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Hasta qué versículo dijimos? Hasta el 36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente. No fuiste creado para ser esclavo, fuiste creado para ser hijo de Dios. ¿Me están escuchando? No fuiste creado para ser esclavo del pecado, fuiste creado para ser hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús le dice a los judíos, y les está hablando claramente, ¿cierto? Y les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ya hay una relación de discipulado allí, una cercanía. Ellos le dicen: pero es que nosotros nunca hemos sido esclavos de nada. Y Jesús les da una enseñanza práctica. ¿Cuál es? El que comete pecado, esclavo es del pecado. O sea que usted y yo, al pecar, estábamos siendo ¿qué? Esclavos. ¿Cuál es la característica más importante de un esclavo? ¿Cuál será? Está sometido, no tiene libertad. ¿Sabe cuál es la característica más importante para entender la esclavitud? No tienen voluntad. ¿Me están escuchando? El esclavo no tiene voluntad. La voluntad la tiene el que lo domina. En este caso, el que lo domina, ¿qué es? El pecado. Por eso hay gente que le va a decir a usted: pero es que yo soy libre. Pero es que usted a veces como que toma mucho, ¿no? No, yo soy libre, yo tomo cuando quiero. Y cuando no quiero, pues no tomo. Mentiras. Porque su cuerpo le pide el alcohol. Es como el que fuma e intenta dejar de fumar. ¿Qué pasa? El cuerpo le empieza a pedir ¿qué? Pero fume, y se desespera. Quiere treparse a las paredes porque está desesperado. El pecado nos vuelve esclavos. Y usted y yo no fuimos diseñados para ser esclavos de nadie. ¿O sí? No, dígale al que está a su lado: yo no fui creado para ser esclavo. ¿Fui creado para ser qué? Arréglese bien y dígale: yo fui creado, fui para ser hijo de Dios, no ningún esclavo. Si usted y yo hubiéramos sido creados para ser esclavos, lo más seguro es que a todos nos hubieran hecho por lo general un poco más fuertes, por el trabajo tan fuerte que tiene que vivir un esclavo. Así como el burrito fue diseñado para llevar una carga muy pesada, ¿cierto? Por eso el burro es un animal que tiene fuerza, aguante. El ser humano no fue diseñado para ser esclavo, fue diseñado para ser hijo de Dios. Hijo de Dios si quiere, si lo acepta, si lo reconoce y lo recibe, porque el Señor no obliga a nadie a que sea su hijo. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? No fuimos creados para ser esclavos, sino para ser ¿qué? Recibimos el espíritu de adopción. Eso es lo que nosotros recibimos libremente. El pecado nos hacía esclavos. Al llegar a Jesús, ese pecado muere y ya recibimos el espíritu de adopción. Ya vamos a hablar de eso. Romanos capítulo 8, acompáñenme por favor. Romanos capítulo 8, versículos 12 al 15. Jesús lo que les estaba hablando allí en Juan, les estaba diciendo es que ustedes, a pesar de que digan que son hijos de Abraham, a pesar de que digan que no han sido esclavos de nadie, si están viviendo en pecado, esclavos son del pecado. Y lo que Él quiere es decirles a ellos, ¿cierto? En otras palabras, el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo
Sí. O sea que o somos esclavos o somos ¿qué? Dios quiere cambiar la condición nuestra de esclavos del pecado a hijos de Dios. Por lo general uno escucha hablando de ese tema a todo el mundo, pero verdaderamente ¿quién lo está viviendo? ¿Quién vive como hijo de Dios? Conoce su condición, conoce los beneficios, las responsabilidades. Muy pocos, porque les cuesta todavía poder ver a Dios como ¿qué? Como un padre, lo vemos como todo, menos como un padre, y eso es un problema. Por eso Jesús habla, el hijo permanece en casa para siempre, el esclavo no, porque no tiene voluntad, porque es casi otra propiedad más, el que quiera lo vende. Eso hacían con el esclavo. El dueño, ¿qué hacía? Iba y lo vendía. Si quería lo mataba, si quería hacía con él lo que quisiera, porque le pertenecía. Eso es un esclavo. El pecado hace eso con el ser humano. Si quiere lo vende, si quiere lo termina matando, destruyendo. Por eso necesitamos a alguien que nos saque de esa esclavitud. ¿Quién nos saca de esa esclavitud? Jesús. Romanos capítulo 8, versículos 12 al 15. ¿Cuántos lo tienen? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, oiga bien, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice allí? ¿Qué dice? Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? No recibimos espíritu de esclavitud. ¿Recibimos qué? En otras palabras, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Por el cual clamamos qué? Abba Padre. ¿Y alguien sabe lo que quiere decir Abba Padre? Papito. ¿Sí? Así. ¿Quién dijo Abba Padre? ¿Quién dijo? Jesús. ¿Dónde lo dijo? En la cruz. ¿Qué dijo? Abba Padre. Papito. Mi papá. Papito. Alguien dice, ay, pero ese Jesús tan consentido. No, Señor, es esa relación de cercanía. No es ese Dios que está tan lejos que no me quiere ver, sino es ese Dios que está tan cerca que quiere relacionarse conmigo. ¿De qué manera? Como un padre lo hace con su hijo. Amén. Porque es que la relación de un esclavo es en base al temor. La relación de un hijo con su padre es en base al amor. ¿Me están escuchando? Usted y yo no nos relacionamos con el Señor por temor, lo hacemos porque lo amamos. Y lo amamos como un padre. Somos sus hijos, lo amamos como un padre. Esa debe ser la manera adecuada. Por eso ha cambiado nuestra condición. Por eso ya no somos nosotros unos esclavos. Por eso Pablo le dice a la iglesia en Roma y le escribe y le está diciendo claramente que ellos ya no viven de la esclavitud. No fue el espíritu que se les dio, fue un espíritu que se les dio, por lo cual ellos ya pueden llamar al Señor como Abba Padre, papito, mi papá. Y fue una de las partes importantes que vino a mostrar Jesús en la relación con Dios. Usted no encuentra en el Antiguo Testamento mucho acerca de que hombres le hablaran a Dios y le dijeran, tú eres mi padre. No. Eso usted lo encuentra a partir de Jesús. Jesús fue el que vino a enseñarnos a nosotros que nuestro Dios no está tan lejos como nosotros creemos. No es que esté desinteresado de lo que nosotros hagamos, por el contrario, es como un padre que ama a su hijo, está pendiente de todo lo que su hijo hace y quiere relacionarse, amarlo, conocerlo, cuidarlo, protegerlo, como lo hace un padre con su hijo. Amén. Eso es lo que muchas veces nos cuesta entender. Vamos por favor allí mismo en Romanos, vamos a leer del versículo 16 al 19. Por eso decíamos que recibimos el espíritu de adopción. Y ahora decimos entonces, el Espíritu Santo da testimonio dentro de nosotros de que somos hijos de Dios.
da testimonio, nos da convicción, nos da seguridad de esto. Romanos 8, 16 al 19. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Todavía hay unos que están dudando. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Ve. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. O sea que Dios sí tiene hijos o no tiene hijos. ¿Y dónde están los hijos de Dios? Bueno, ya llegaron algunos. Ya están llegando. Para el pueblo de Israel, para los judíos, era difícil poder entender que podían relacionarse con un Dios tan grande, tan poderoso y tan maravilloso de una manera como Él es mi Padre y yo soy su hijo, una manera familiar. Para ellos es el Dios grande, el Dios poderoso, pero no lo pueden ver como Padre. No logran verlo como Padre. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, Él siempre se comunicaba con su Padre como Padre, Padre. Y siempre le hablaba a todos como Él es mi Padre. Él es mi Padre. Esa relación de cercanía. No lo hizo para de pronto generar una contienda o darnos envidia, no, para enseñarnos que usted y yo debemos acercarnos al Señor como nuestro Padre. ¿Y usted cómo se acerca a su Padre? Sí, claro, como hijo. Pero ¿cómo se acerca uno a un padre? Con confianza, con amor, como un padre. Si nosotros aprendiéramos hoy solamente de todo lo que yo le esté hablando hoy, usted logra aprender que usted es un hijo de Dios, si recibe a Cristo en su corazón y deja de vivir en pecado, es más que suficiente para que su vida sea diferente. Es más que suficiente, porque hoy hay cantidad de gente que dice vivir cerca de Dios, pero muy pocos que han entendido que tienen una condición diferente. Ya no son esclavos, son ¿qué? Hijos. Por eso la religión impide que yo vea a Dios como un padre. Lo veo como un Dios lejano, que solo está para satisfacer mis necesidades, pero que no le interesa relacionarse conmigo. Por eso la relación es lo que me permite ver a Dios como un padre, que Él me conozca y que yo lo conozca a Él. Por eso es lo que estamos hablando en esta mañana. Muchos han perdido grandes bendiciones porque no han visto al Señor como su Padre. Gálatas capítulo 4, vamos a leerlo por favor. Versículos 1 al 7. Gálatas 4, 1 al 7. ¿Alguien está aprendiendo algo esta mañana? El esclavo se relaciona con temor. Dijimos, el hijo lo hace por amor. ¿Usted es hijo o es esclavo? El esclavo se acerca ¿cómo? Con temor. El hijo ¿cómo se acerca? Con amor. ¿Cuántos han visto cómo se acerca un bebé a su padre? De pronto no sabe hablar, de pronto no sabe ni caminar bien, pero ¿cómo se acerca? Con amor. Le abre sus brazos, conoce su voz, lo coge, lo abraza, lo coge a picos, ¿cierto? Eso hace un hijo que ama a su padre. No estamos hablando de la clase de hijos que se ven hoy en día, que no quieren abrazar al papá, sino de pronto acabarlo. Eso es otra clase de hijos, de eso no estamos hablando hoy. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, no son diferentes, aunque es señor de todo, oiga bien eso, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en ¿qué?
esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres ¿qué? Sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio. O sea que usted está sentado al lado de un heredero de Dios, porque si él tiene padre, si él es padre, tiene hijos, y si es padre, tiene una herencia, a la cual solo los hijos de ese gran padre van a poder disfrutar. ¿Cuántos son hijos de Dios acá entonces? Pablo fue uno de los que más estuvo hablando de la adopción. Y vuelvo y repito, es una de las partes más complejas, porque a Dios lo vemos como todo, menos como nuestro Padre. Él es el que me ayuda, Él es el que me guarda, Él es el que me cuida, Él es el que me habla, pero jamás lo veo como el Padre que me ama, que quiere estar conmigo, que está dispuesto a escucharme, que quiere conocerme. Eso está impidiendo que mi relación con Dios de verdad sea efectiva, porque solo lo estoy viendo como una fuente de bendiciones. Solamente da bendiciones. Señor, necesito, Señor, dame, Señor, tengo hambre. Como los bebés, ¿cierto? Usted ha visto que un bebé piense de pronto, ay, ¿qué horas son? No, a esta hora de pronto no me traen el tetero. No, el bebé le dio hambre y ¿qué hace? No, no llora. No llora, no pide, grita desesperado, ¡mamá! No le importa la hora, no le importa si la mamá está dormida o no. No le importa. La mamá tiene que correr a alimentarlo. Y a veces nosotros somos así. No somos conscientes de que el Señor es más que una fuente de bendiciones para nosotros. Amén. Es más que una fuente de bendiciones. Es mi Padre. Él quiere tratarme como su hijo. Y muchos le decimos, no, Señor, no, gracias. Así como amigos está bien. Tú y yo, amigos, Señor, hasta ahí. Pero te amo, tú eres mi hijo. No, Señor, hasta ahí. Las bendiciones, por favor. ¿De cuánto estamos hablando? Somos interesados por naturaleza, y el interés no nos permite relacionarnos y amar a Dios como nuestro Padre. Amén. Obviamente eso no le pasa a ninguno acá. Eso es en otra iglesia, en otro lugar. Otro punto que vamos a ver, sin que se nos vaya el tiempo. Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11. Ya vimos entonces que no fuimos creados para ser esclavos, fuimos creados para ser hijos. El hijo tiene una gran responsabilidad, sobre todo el hijo que es adoptado. El hijo adoptado tiene la responsabilidad de conocer a su padre. ¿Me están escuchando? El hijo adoptado, ¿cuántos son hijos adoptados acá? Somos hijos adoptados por el Señor, por medio de Cristo. Como hijos adoptados debemos conocer a nuestro Padre, debemos conocerlo, es nuestra responsabilidad. Dijimos Mateo capítulo 7, ¿cierto? Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amén. El Padre que usted y yo tenemos es un Padre que, bueno. El problema de poder tener a Dios como nuestro Padre, de poderlo ver como nuestro Padre, es que uno de los mayores ataques del enemigo ha sido a los padres en los hogares, porque la primera imagen de padre que tenemos la vivimos es en nuestro hogar. Y si ese padre de pronto no fue el mejor, no cometió las mejores cosas, no fue el más responsable, no fue el más ejemplar, es la imagen que yo tengo de un padre. Y entonces cuando me hablan, Dios es tu Padre, entonces ¿qué es lo que pienso? Es igual a ese sinvergüenza. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso la imagen de padre tiene que cambiar, porque todos acá, hayamos tenido buenos o malos padres, sabemos lo que es un buen padre.
Y usted en esta mañana puede pensar en el mejor padre de todo el mundo. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Piénselo por un momento, porque es que nuestro Dios como Padre es mejor que eso, es mucho mejor que eso. Por eso la imagen que más se destruye en el hogar muchas veces es la imagen del Padre, porque si no lo sabía, la imagen del Padre va a representar la imagen de Dios. ¿Me están escuchando bien? La imagen del Padre en un hogar es la que representa la imagen de Dios. Al Padre obviamente no se le adora, pero se aprende de Él, a acercarse, a amarlo, a ser protegido, a ser cuidado, a ser corregido. Por eso es tan importante. Por eso a veces nos cuesta. Algunos dirán, pero es verdad, yo no he podido ver a Dios como mi Padre. Claro, y no lo va a poder hacer hasta que no cambie la imagen de lo que es un buen Padre, hasta que no quite la imagen de lo que fue un Padre para usted. Jesús está hablándole acá a los discípulos y a la gente y le está diciendo: ¿qué hombre de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Ni siquiera el más malo de todos. Y si le pide pescado, ¿qué le va a dar? ¿Una serpiente? No, ni siquiera el más malo de todos. Si ustedes, siendo malos, dice Jesús, saben ser buenos padres, ahora ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Jesús nos está mostrando que debemos relacionarnos con nuestro Dios de manera que, de manera de padre a hijo, de hijo a padre. Por eso hoy estamos aprendiendo. No sé si todavía quedan hijos de Dios acá en la iglesia esta mañana. ¿Será que todavía quedan? Pregúntele al que está a su lado. Tú a estas alturas, ¿qué vienes siendo? ¿Hijo o esclavo? ¿A estas alturas qué eres? ¿Como hijo o como esclavo? No importa de que tenga cara, no le vaya a decir, no, es que tú tienes como cara de esclavo. No, no le diga eso tampoco, ¿cierto? Vamos, por favor, Juan capítulo 17, versículo 21. Juan capítulo 17, versículo 21. ¿Cuántos lo tienen? Dice la palabra del Señor. ¿Cuántos lo tienen ya? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús está diciendo que Él con el Padre era ¿qué? Y usted y yo debemos ser con el Padre ¿qué? Unidad, unidad. Debe haber unidad. Por eso cuando veo a Dios como mi Padre, entonces sí quiero relacionarme con Él, sí quiero acercarme a Él. Cuando lo veo como mi Padre, como el que me puede ayudar, como el que me guarda, como que me gusta estar con Él, entonces me va a hacer más sencillo poder relacionarme con Él, porque no solo lo voy a buscar para que me bendiga, porque qué padre, por más malo que sea, no se incomoda cuando solo lo buscan para pedirle cosas. Hola papá, ¿cómo estás? ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? Ese saludo no es gratis. ¿Cuánto quiere? Claro, uno se incomoda, eso no le gusta. Ahora mucho menos le va a gustar al Señor, ¿cierto? Que no lo busquemos como un padre porque lo amamos, porque lo necesitamos, sino porque buscamos los beneficios que pueda haber en Él. Debemos ser uno con el Padre, unidad. Debo hablarle como mi Padre. Dígalo en esta mañana, yo debo hablarle al Señor. ¿Cómo debo hablarle? Como mi Padre. Hágalo en esta mañana, levante su mano por un momento con sus ojos cerrados. Dígale: Padre, aquí estoy. Hoy yo he entendido que soy tu hijo y como tu hijo quiero vivir. Perdona mis pecados. Perdona todo, Señor, lo que impide que yo me acerque a ti. Y permíteme amarte y disfrutarte como mi Padre. Padre, te amo.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Muy bien. Mateo capítulo 6, versículo 9. Debo hablarle como mi Padre. Los discípulos le preguntaron alguna vez a Jesús: Jesús, enséñanos a orar, ¿cierto? ¿Y él cómo les enseñó a orar? El Padre Nuestro. Pero la verdad es que todos no sabemos el Padre Nuestro, pero ninguno le habla al Señor como Padre. Es una ironía, ¿cierto? Todos no sabemos acá el Padre Nuestro. Así no lo ore, se lo sabe de memoria. Pero ninguno le habla ni se relaciona a Dios como un Padre. Mateo capítulo 6, versículo 9, ¿qué dice? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. ¿Padre qué? No, solo deténgase ahí, no necesita leer más. Padre. O sea, Jesús no solamente les está enseñando, Él es mi Padre, yo lo trato como mi Padre, yo soy su Hijo, y por eso querían matarlo, porque Él decía que era el Hijo de Dios, sino que les está enseñando a todos, y ustedes pueden relacionarse con mi Padre, porque también es su Padre. ¿Cuántos lo están aprendiendo? O sea que usted, ¿cómo le puede orar al Señor? Oh Dios omnipotente, tú que estás sentado en el tercer cielo, allá con ángeles brillantes a tu alrededor, yo quiero que me escuches, Señor, en esta mañana. No, así ora el religioso, que además es sinvergüenza. Sí, es un sinvergüenza, así no se le ora al Señor. Él no quiere que usted le ore así. ¿Cómo dijo Jesús que usted debe orar? Padre nuestro. Él les está enseñando. Cuando tú ores, ¿cómo debes orar? Padre nuestro. ¿Cuántos oran así? Padre. ¿Cuántos se refieren a Él como Padre? Por eso este mundo, la gente muere todos los días porque no conocen su verdadero Padre. ¿Quién es su verdadero Padre? Es el Señor. ¿Sabe cuál es mi Padre? El que hizo los cielos y la tierra. Ese es mi Padre, ¿sí? O sea, no sé cuál es el tuyo, pero el mío es el mejor. Padre nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Confianza. Confianza. Un verdadero hijo confía en su padre. Por eso hay a veces unos ejercicios que hacen con los niños cuando están en cierta edad, creo que antes de los 4 años, ¿sí? Y algunos los paran a la orilla de una piscina. Dicen: vaya, tírese que allá está su papá, y el papá está allá para recibirlos. Y el niño va y se tira. Él no mide consecuencias, no piensan que se va a morir, que se va a ahogar, que se va a golpear. No, allá está ¿quién? Mi padre, yo me puedo lanzar. Confianza, estamos hablando de la confianza, ¿cierto? Confianza. Veamos otro texto, por favor, allí en Mateo capítulo 5, versículo 9, allí atrásito. Mi relación con el Padre se debe reflejar. ¿Se debe qué? Reflejar. Si Dios es mi Padre, todo el mundo, sin que yo lo diga, se va a dar cuenta. ¿No ve que por andar con Él algo se me está pegando? Ya soy diferente. Todo el mundo lo tiene que notar, que yo tengo una relación con mi Padre, que aquí va su Hijo amado. Se debe reflejar. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 9? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros debemos ser pacificadores. ¿Debemos ser qué? Pacificadores. Ojo con eso, no el que le gusta andar peleando, el que le gusta andar trayendo paz. Esa relación con nuestro Padre se debe notar. Cuando Jesús les hablaba a los discípulos y les decía: ustedes son como la luz de este mundo, también les decía: como son luz, así como ustedes se comporten, la gente, por el comportamiento de ustedes, va a glorificar a Dios. Lo va a glorificar. Ay, qué tremenda esta persona, se le ve que esta persona tiene el amor de Dios. Yo quiero tener una relación con esta persona, quiero que me ayude, quiero que sea mi amiga, quiero aprender de él, de ella. Por eso a muchos los buscan, en su hogar, en su trabajo, en la cuadra, en el negocio. La otra vez allí en Villa del Prado, golpearon la casa de unos hermanos a las 3 de la mañana. Golpeó el vigilante, golpeó. ¿Y qué pasó?
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué necesita? No, es que los necesitamos a ustedes. ¿Y para qué? Los llevaron a una casa donde una gente desconocida, porque el vigilante dijo, ellos son cristianos, ellos son creyentes. Y había una persona en una crisis de depresión terrible que estaba al borde de un colapso total. No los conocían. Y el mismo vigilante sabía que ellos eran cristianos. Y sí, señor, ellos fueron a ese lugar sin ser pastores, ni predicadores, ni nada, como hijos de Dios. Y llegaron allí con su padre y cambiaron la vida de esa persona. Nuestra relación con Dios como padre se tiene que notar. Todo el mundo la tiene que ver. Así usted no tenga que andarlo diciendo, la gente se va a dar cuenta. Eso quiere decir, si decimos que mi relación con Él se refleja, eso es un compromiso. El Padre desea relacionarse con nosotros como a un hijo al que más se le ama. Como a un hijo al que más se le ama. No al que se le consiente y se le da todo, no, al que se le ama de verdad. Y al que de verdad se le ama, a veces se corrige. Amén. ¿Cuántos han tenido que corregir a sus hijos así los amen? Amén. Vamos a terminar con eso. Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 2, es la tercera parte de este tema para terminar en esta mañana. Una muestra de amor del Padre es disciplinar a sus hijos. Oiga bien, disciplinarlos. Nosotros, ¿a cuánto les gusta la disciplina? No, no digan amén. No, eso no, digan amén. ¿A cuánto les gusta? A uno le gusta la disciplina, pero aplicarla, no que se la apliquen a uno. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Con esto terminamos. ¿Cuántos lo tienen ya? Hebreos 12, del 5 al 11. Una muestra del amor del Padre es disciplinar a sus hijos. Claro que nos va a disciplinar. Algunos todavía creen, no, es que el Señor me ama tanto que eso yo puedo hacer cualquier cosa y Él no me corrige. Entonces no lo ama. Ya va a darse cuenta por qué. ¿Qué dice la palabra? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a qué, a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿al que ama qué? No, eso sí no lo estoy entendiendo. ¿Cómo así que al que ama lo disciplina? ¿Cómo así que al que ama lo disciplina? O sea que si el Señor me ama, ¿me debe disciplinar? ¿Sí o no? Claro, eso es lo que está diciendo acá. El Señor al que ama, disciplina. ¿Y qué más dice? Ay, eso sí me dolió. ¿Y qué? Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. Entonces, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Acá no hay de esos que dicen ahí bastardos, no, hijos. Nos toca aceptar la disciplina del Señor. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Claro que sí. ¿A quién no le dieron sus buenos correazos y después le llevaba regalos a la mamá? Claro, sí, los venerábamos, quiere decir. Porque, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Por qué terminamos hablando de esto? Porque es que es un tema completo. Hemos sido elegidos, adoptados, el Señor nos ha tomado como sus hijos, ¿cierto? Somos
lo podemos tratar como un padre, pero también como hijos. Muchos les gusta saber los beneficios, más no las responsabilidades. Y una de las responsabilidades es que a un hijo se le disciplina, a un hijo se le corrige, y el Señor es buen padre. El buen padre corrige a sus hijos. Entonces, si de pronto nosotros necesitamos corrección, vamos a ser corregidos, no destruidos. Por eso muchas veces también el Señor a algunos tiene que decirle no, porque lo está corrigiendo. Por ahí no se meta, eso no es para usted, no siga haciendo eso. Lo está ¿qué? Disciplinando, lo está corrigiendo. Al principio a nadie le gusta ser disciplinado, pero si a nosotros no nos hubieran disciplinado en nuestros hogares, ¿dónde estaríamos hoy? Entonces, si pudimos soportar esa disciplina, como dice allí en Hebreos, que ellos nos corregían como les parecía, ahora más el Señor que nos corrige y nos va a corregir si es necesario para nuestro propio beneficio. Dios al que ama, disciplina, y no para que nadie se asuste. No se asuste por eso. Si de verdad lo ama, lo va a corregir, no lo va a dejar igual, lo tiene que corregir. Es nuestro Padre, quiere relacionarse con nosotros. Y en esta mañana, ¿cuántos quieren relacionarse con Él como Padre? Porque hay muchos que han dejado de ser sus hijos, o eso creen, y lo han intentado, que por las decisiones que han tomado, por la vida que han llevado, creen que han dejado de ser hijos de Dios. Pero una de las mejores historias que cuenta la Biblia es la del hijo pródigo, que sin importar todo lo mal que se comportó, jamás, óigame bien, jamás dejó de ser hijo. Queriendo aún ser siervo, queriendo ser un trabajador más de la casa de su padre, jamás lo fue. El Señor siempre lo trató como ¿qué? Como hijo, así como lo trata a usted y me trata a mí. En otras palabras, no importa lo que usted haya hecho hasta hoy, si usted se arrepiente, el Señor lo puede perdonar. Pero jamás, oiga bien, jamás, sin importar lo que haya hecho hasta hoy, Él lo va a dejar de ver como un hijo. ¿Cuántos quieren aceptar esa adopción? ¿Cuántos quieren tenerlo como padre? Vamos a estar de pie, vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy agradecemos, Señor, que podemos decir por medio de ese espíritu de adopción: Abba Padre, papito mío, o papito querido, tú eres mi Padre. Y yo estoy aquí, Señor, para amarte, para agradecerte lo que has hecho, Señor. Por un momento, sí, claro, yo creo que todos debemos pedirle perdón al Señor. Por medio de ese perdón poderle decir: Señor, mi vida está en tus manos. Tú conoces cuántas veces me he equivocado, lo que he vivido, lo que he pasado. Te necesito, Señor. Todos vamos a estar con los ojos cerrados.